Historia del buen viejo y la muchacha hermosa, de Italo Svevo. Capítulo 1. La aventura del buen viejo tuvo un preludio, pero se desarrolló sin que casi lo advirtiera. En un breve instante de reposo, tuvo que recibir en su oficina a una anciana que le presentaba y recomendaba una muchacha, su hija. Habían sido admitidas ante su presencia gracias a una nota de presentación de un amigo suyo. El viejo, arrancado a sus asuntos, no lograba quitárselas del todo de la cabeza y miraba, aturdido, la nota, mientras se esforzaba por entenderla enseguida y librarse al momento de aquel fastidio. La anciana no guardó silencio ni un solo instante, pero él solo retuvo o percibió algunas frases breves. La jovencita era fuerte, inteligente y sabía leer y escribir, pero mejor leer que escribir. Después oyó unas palabras que le llamaron la atención por su extrañeza. Mi hija aceptaría cualquier empleo con jornada completa, siempre que disponga del poco tiempo necesario para su baño cotidiano. Por último, la vieja dijo la frase que propició una rápida conclusión de aquella escena. Ahora aceptan a mujeres para los puestos de conductor y cobrador de tranvía. El viejo se decidió enseguida y escribió una nota de recomendación para la dirección de la sociedad de tranvías y despidió a las dos mujeres. Entregado de nuevo a sus asuntos, volvió a interrumpirlos por un momento para pensar lo siguiente. ¿Por qué querría decirme aquella vieja que su hija se lava todos los días? Movió la cabeza sonriendo y con aires de superioridad, lo que demuestra que los viejos son aún más viejos cuando tienen cosas que hacer. Capítulo 2. Un tranvía corría por la larga avenida de Santa Andrea. La conductora, una hermosa muchacha veinteañera, mantenía sus morenos ojos fijos en las vías, largas, polvorientas, bañadas por el sol, y se complacía en avanzar volando con aquel vehículo, por lo que en los cambios de vía las ruedas chirriaban y el coche, cargado de gente, saltaba. La avenida estaba desierta. No obstante, la joven avanzaba apretando continuamente con su nervioso pie la palanca que accionaba el timbre de alarma. No lo hacía por prudencia, sino porque era tan infantil que lograba convertir el trabajo en un juego y le gustaba correr así y hacer ruido con aquella maquinita ingeniosa. A todos los niños les gusta gritar cuando corren. Iba vestida con ropa de colores y por su gran hermosura parecía disfrazada. Una chaqueta roja descolorida le dejaba libre el cuello, robusto en comparación con la carita, un poco demacrada, y también la cavidad bien dibujada que se extendía desde el hombro hasta la delicada curva del pecho. La falda azul era demasiado corta, tal vez porque en el tercer año de guerra escaseaban las telas. Los piececitos parecían desnudos en unos zapatitos de tela y la gorrita azul le aplastaba unos ricitos negros no demasiado largos. Al mirar solo su cabeza, se habría podido confundirla con un hombrecito si sus movimientos no hubieran revelado ya coquetería y vanidad. En la plataforma en torno a la hermosa operaria había tanta gente que casi le obstaculizaba la maniobra de frenado. En ella se encontraba también nuestro viejo. Tenía que arquearse a cada salto violento del coche para no verse arrojado sobre la conductora. Iba vestido con esmero, pero también con la seriedad acorde con su edad, una auténtica figurita señorial y agradable, aunque bastante llenito en medio de toda aquella gente pálida y anémica. Aún no representaba una ofensa para ésta, porque ni era demasiado grueso ni estaba lozano. Por el color de su pelo y su bigote corto, se le habrían atribuido 60 años de edad o menos. No se traslucía en él esfuerzo alguno por parecer más joven. Los años pueden ser un obstáculo para el amor, y él llevaba muchos años sin pensar en eso, pero favorecen los negocios y él llevaba sus años con orgullo y, si se puede decir así, juvenilmente. En cambio, su prudencia era acorde con su edad y no se encontraba bien en aquel carruaje mastodóntico y lanzado a tanta velocidad. La primera palabra que dirigió la muchacha fue de amonestación. «Señorita».
Ante aquel cortés diminutivo, la muchacha le dirigió sus bellos ojos vacilante, pues no estaba segura de que hubiera querido hablar con ella. El buen viejo sintió tanto placer ante aquella mirada luminosa que su miedo se atenuó. Convirtió la amonestación, que habría tenido el significado de un reproche, en una broma. No tengo el menor interés en llegar unos minutos antes al tergesteo. Pareció sonreír con su propia broma, y eso pudieron creer quienes lo rodeaban, pero en realidad su sonrisa había ido dirigida a aquellos ojos que le habían parecido un tiempo traviesos e inocentes. Las mujeres hermosas siempre parecen antes que nada inteligentes. En efecto, un color hermoso o una línea perfecta son la expresión de la inteligencia más absoluta. Ella no oyó sus palabras, pero la tranquilizó perfectamente aquella sonrisa que no dejaba lugar a dudas sobre la benévola disposición del viejo. Comprendió que éste se encontraba incómodo de pie y le hizo sitio para que pudiera apoyarse junto a ella en el parapeto, y la carrera continuó vertiginosa hasta el campo marcio. Entonces la muchacha, mirando al buen viejo como para pedirle consejo, suspiró. Aquí empieza el mayor aburrimiento. En efecto, el coche empezó a balancearse lento y pesado sobre las vías. Cuando un joven de verdad se enamora, su amor le provoca con frecuencia reacciones mentales que enseguida dejan de tener nada que ver con su deseo. ¿Cuántos jóvenes que podrían abandonarse dichosos a una cama acogedora ponen al menos su casa patas arriba por creer que para acostarse con una mujer primero hay que conquistar, crear o destruir? En cambio, los viejos, de quienes se dice que están mejor protegidos contra las pasiones, se abandonan a ellas con plena conciencia y entran en el lecho de la culpa preocupados solo por los resfriados. El amor tampoco es sencillo para los viejos. En ellos resulta complicado en cuanto a los motivos. Saben que deben disculparse. Nuestro viejo se dijo: aquí tengo mi primera aventura de verdad después de la muerte de mi mujer. Según el lenguaje de los viejos, es verdadera una aventura en la que intervenga también el corazón. Podemos decir que un viejo raras veces es tan joven como para poder tener una aventura no verdadera, porque es una expansión que sirve para ocultar una debilidad. Así, los débiles, cuando dan un puñetazo, emplean no solo la mano, el brazo y el hombro, sino también el pecho y el otro hombro. El puño, demasiado estirado por el esfuerzo, se debilita, mientras que la aventura pierde claridad y se vuelve más peligrosa. Después el viejo pensó que eran los infantiles ojos de la joven los que lo habían conquistado. Los viejos, cuando aman, caen siempre en la paternidad, y todos sus abrazos son un incesto y tienen su agrio sabor. Y el tercer pensamiento importante que se le ocurrió al viejo, al sentirse deliciosamente culpable y deliciosamente joven, fue este: vuelve la juventud. El egoísmo del viejo es tan grande que su pensamiento no permanece apegado al objeto de su amor, ni siquiera un instante, sin volver enseguida a verse a sí mismo. Cuando desea una mujer, recuerda al rey David, que de las jóvenes esperaba la juventud. En la actualidad, el viejo de comedia antigua, convencido de poder emular a la juventud, debe de ser rarísimo, si es que existe. Nuestro viejo siguió monologando y se dijo: aquí tengo una joven que compraré, si está en venta. ¿Tergesteo no se apea?, preguntó la joven antes de arrancar. El buen viejo miró violento el reloj. Seguiré otro poco, dijo. Ya no había tanta gente y carecía de pretexto alguno para permanecer tan cerca del joven. Se irguió y se apoyó en un rincón desde el que podía verla cómodamente. Ella debió de darse cuenta de que la observaban, porque cuando se lo permitía la conducción lo miraba de reojo y con curiosidad. Él le preguntó cuánto tiempo llevaba en aquel trabajo tan fatigoso. Un mes. No era tan fatigoso, decía, en el preciso momento en que debía convertir todo su cuerpecito en una palanca para accionar el freno mecánico. Pero a veces resultaba muy aburrido. Lo peor de todo era la insuficiencia de la retribución. Su padre aún trabajaba, pero en vista del precio de todos los víveres, era difícil salir adelante. Y sin dejar de mantenerse atenta a su trabajo, lo llamó por su apellido.
Si usted quisiera, le resultaría fácil encontrarme algo mejor. Y lo miró inmediatamente para ver en su cara el efecto de aquel ruego. La repentina aparición de su nombre sobresaltó un poco al buen viejo. El nombre de un viejo siempre es un poco antiguo, por lo que impone obligaciones a quien lo lleva. Eliminó de su cara cualquier señal de tensión que podía revelar su deseo. No le extrañó que la joven conociera su nombre, porque entonces la ciudad había sido abandonada por casi todas las familias más ricas, y destacaban en ella los poco pudientes que quedaban. Apartó la mirada y dijo con mucha seriedad: Ahora es un poco difícil, pero lo pensaré. ¿Qué sabe usted hacer? Sabía leer, escribir y hacer cuentas. Lenguas solo conocía el triestino y el friulano. Una vieja pueblerina que iba en la plataforma se echó a reír ruidosamente. ¿El triestino y el friulano? Ah, esta sí que es buena. La joven también se reía, mientras que el viejo, que seguía rígido con el esfuerzo de no dar a entender su íntima excitación, reía con risa falsa. La pueblerina, a la que gustaba charlar con semejante señor, ya no cesó de parlotear y el viejo se prestó a ello para mejor poder simular indiferencia. Por fin, aquella los dejó solos. De pronto el viejo saltó. ¿A qué hora acaba usted de trabajar? A las 9 de la noche. Bien, dijo el buen viejo, pues venga esta noche porque mañana estaré ocupado. Y le dio su dirección, que ella repitió 2 o 3 veces para no olvidarla. Los viejos se irritan porque la ley de la naturaleza sobre límites de edad incumbe solo a ellos. Aquella cita solicitada con aspecto de filántropo protector y concedida con la debida gratitud embargó de alegría al viejo. Las circunstancias estaban, en verdad, a su favor. Pero a los viejos les gusta la claridad en los negocios y aún no se decidía a dejar aquella plataforma. Se preguntaba, ansioso, dudando de su suerte: entonces, ¿basta esto? ¿No hace falta nada más? ¿Y si ella cree en serio que ha sido invitada para ir a recibir una recomendación con la que conseguir un empleo? No quería permanecer inútilmente excitado hasta la noche y le habría gustado estar más seguro sobre el asunto, pero ¿cómo decir la palabra necesaria sin comprometer el nombre de sus antepasados, incluso delante de la muchacha, en caso de que ésta no quisiese sinceramente aceptar de él otra cosa que un empleo? En el fondo, la situación era casi idéntica a la que habría sido en caso de que él hubiese sido más joven, pero era viejo. Los jóvenes, con un poco de experiencia o incluso antes de tenerla, encuentran todo lo necesario, mientras que el viejo es un amante desorganizado. A la máquina de hacer el amor le falta en ellos al menos una rueda. Por último, el viejo no inventó, sino que recordó. Recordó que cuando tenía 20 años, y por tanto unos 40 años antes, es decir, mucho antes de casarse, a una mujer mucho mayor que la que iba en la plataforma del tranvía, que con un pretexto cualquiera y delante de terceros ya había prometido acudir. Él, en voz baja pero agitada, había repetido la invitación. ¿Vendrá? Habría bastado esa palabra, pero allí lo espiaba el público, que envidia el amor de los jóvenes y se ríe del de los viejos, por lo que no debía haber agitación en su voz. En el momento de abandonar el carruaje, dijo la joven: entonces la espero esta noche a las 9. Después, al recordarlo, advirtió que su voz, por la concurrencia o por el deseo, había temblado, pero no se dio cuenta enseguida, y cuando la joven respondió: desde luego, no faltaré, al tiempo que apartaba por un instante la vista de las vías y la dirigía a él, le pareció que hacía esa promesa al filántropo, pero al volver a pensarlo, todo quedó claro como 40 años atrás. En el destello de aquellos ojos se había revelado la malicia, como en su voz el ansia. Estaba seguro de que se habían entendido. La madre naturaleza le concedía benévola, otra vez, la última, la posibilidad de amar. Capítulo 3. El viejo se dirigió al tergesteo con paso más ágil. Se sentía muy bien, el buen viejo. Tal vez todo aquello le faltara desde hacía demasiado tiempo. Por sus numerosas ocupaciones había olvidado algo que su organismo, aún juvenil, necesitaba de verdad:
Al sentirse tan bien, no podía ponerlo en duda. Llegó demasiado tarde al tarjesteo. Por eso tuvo que correr al teléfono para reparar su retraso. Durante media hora volvió a estar totalmente absorto en los negocios. También aquella calma fue para él un motivo de satisfacción. Recordaba que en la juventud la espera había sido tal tortura y delicia, que después la alegría esperada, en comparación, palidecía. La tranquilidad le parecía una prueba de fuerza y en eso, desde luego, se engañaba. Tras dejar el trabajo se dirigió al hotel en el que siempre comía, como muchas otras personas pudientes, que así economizaban las provisiones almacenadas. Seguía examinándose mientras caminaba. El deseo estaba en él virilmente sosegado, pero íntegro. No abrigaba dudas y tampoco recordaba que en la juventud, como persona delicada que era, todas las aventuras semejantes habían agitado en su pecho todos los problemas del bien y del mal. Solo veía un lado del problema y le parecía que lo que tomaba le correspondía, aunque solo fuera como una compensación por el mucho tiempo en que se había visto privado de tamaña alegría. En general, es cierto que la mayor parte de los viejos cree tener muchos derechos y solo derechos. Como saben que ya no le es aplicable educación alguna, creen poder vivir precisamente como su organismo exige. El buen viejo se sentó a la mesa con un deseo de asimilación que le recordaba la verdadera juventud. Pensó contento, comienza el tratamiento ideal. Sin embargo, al final de la tarde, cuando, tras marcharse de la oficina, el viejo, para evitar la espera, inactivo en su casa, fue a pasear un buen rato a lo largo de la ribera y del muelle. Hubo en su pecho una leve inquietud moral que no pasó sin dejar huella en su alma, pero no tuvo influencia alguna en el curso de las cosas, porque él, como todos los viejos, hizo lo que le apeteció, aun sabiendo que no era lo correcto. El crepúsculo estival era claro y pálido. El mar, hinchado, cansado, inmóvil, parecía descolorido frente al cielo aún brillante. Se veían claramente los perfiles de las montañas que descendían hacia la llanura friulana. Se vislumbraba también el Ermada y se sentía vibrar el aire sacudido por los incesantes disparos del cañón. Todas las manifestaciones de guerra a las que el viejo asistía le hacían recordar, con el corazón en un puño, que gracias a la guerra ganaba mucho dinero. Para él, el resultado de la guerra era la riqueza y la abyección. Aquel día pensó: y yo intento seducir a una muchacha del pueblo que allí sufre y sangra. Estaba acostumbrado desde hacía mucho al remordimiento por los buenos negocios que hacía y seguía haciéndole caso omiso. Su papel de seductor era nuevo, por lo que más nueva e intensa resultaba su resistencia moral. Los nuevos delitos no armonizan tan fácilmente con las moralísimas convicciones propias, y para mantener pacíficamente unos junto a las otras hace falta tiempo, pero no hay que desesperar. Entretanto, allí en el muelle, delante del Ermada en llamas, el buen viejo abandonó su propósito. Orientaría a su jovencita hacia un trabajo recto y sería para ella tan solo un filántropo. Ya casi era la hora fijada para la cita. La lucha moral había vuelto aún menos difícil la tarea de atenderla. El propósito del filántropo acompañó al buen viejo hasta su casa, mientras abandonaba el paso de conquistador que había adoptado por la mañana, al apearse de aquella plataforma del tranvía. Ni siquiera en su casa cambió su resolución, pero los actos no se ajustaron a ella. Ofrecer una cenita a la joven ya no era labor de filántropo. Abrió latas de comestibles delicados y preparó una exquisita cenita fría. En la mesa, entre dos vasos de cristal, colocó una botella de champaña, tan solo porque había mucho tiempo por delante. Después llegó la joven. Estaba mucho mejor vestida que por la mañana, pero eso no fue decisivo, porque más deseable no podía resultar. Delante de los dulces y del champaña, el viejo adquirió un aspecto paternal, en el que la joven no se fijó porque tenía permanentemente clavada la vista en aquella espléndida cena. Él le dijo que se proponía hacerle aprender un poco de alemán, que necesitaría para el empleo, y entonces ella dijo unas palabras que fueron decisivas. Declaró que estaba dispuesta
a trabajar todo el día, con tal de que le concedieran media hora para su baño. El viejo se echó a reír. Pero, si nos conocemos desde hace mucho, ¿no es usted la joven que vino a verme con su madre? ¿Cómo está aquella amable señora? Aquellas palabras fueron decisivas, ante todo porque así se enteró de que se conocían desde hacía mucho tiempo. La duración da a una aventura un aspecto más serio. Además, también la garantía del baño cotidiano reviste, en particular para un viejo, una importancia evidente. Sólo entonces habría podido entender, si lo hubiese pensado, la razón por la que la madre de la joven había mencionado el baño. Su papel de filántropo se esfumó. La miró riendo a los ojos como si quisiera burlarse de su propio esfuerzo moral. La cogió de una mano y la trajo hacia sí. Después, al viejo le habría gustado volver a adoptar enseguida su aspecto de filántropo. ¿Qué objeto tenía ya conservar el odioso aspecto de seductor? Tuvo el buen gusto de no volver a hablar de empleos. En cambio, se apresuró a darle dinero. Después, tras una ligera vacilación, le dio, aparte, otra cantidad destinada a aquella amable señora, su madre. Para parecer filantrópico hay que dar también a quien no lo ha merecido. Además, es que los viejos siempre dan dinero a plazos, mientras que los jóvenes vacían el bolsillo con un solo gesto, sin perjuicio de arrepentirse después. Así correspondió a la joven la ardua tarea de haber de aceptar 2 buenas veces el dinero y fingir 2 veces no quererlo. Por una vez resulta fácil y todas pasan por ello, pero ¿y la segunda vez? Ella no encontró la variación necesaria y repitió maquinalmente las palabras y el gesto que había empleado la primera vez. También la tercera vez diría «¿Dinero? Yo no quiero». Y al tomarlo declararía «Pero si yo te quiero». Después, la segunda vez se quedó un poco turbada y el viejo lo atribuyó a su desinterés. En cambio, puede ser también que considerara pequeño el importe recibido y atribuyera su fraccionamiento en 2 a la intención de hacerlo parecer mayor. Aquella aventura tan simple se volvió más compleja en la turbia mente del buen viejo. Es el destino, de un modo o de otro, incluso cuando un viejo paga sabiendo que ya no se le puede regalar los favores, acaba siempre falseando las aventuras amorosas y enseguida merece la burla de Beaumarchais y la música de Rossini. Nuestro buen viejo, tan inteligente, no se rió de las palabras tan poco elaboradas de la joven. La aventura debía seguir siendo verdadera y él colaboraba, voluntarioso en la falsificación. La joven era tan agradable que ninguna palabra suya podía parecer inoportuna. Ahora bien, aquella falsificación tuvo alguna importancia, pero solo en el ánimo del viejo. En el exterior no tuvo otra que la de hacer un poco más larga la duración de aquella primera entrevista y también de las siguientes. Si el viejo hubiese podido comportarse conforme a su deseo, se habría apresurado a alejar a la joven, porque los viejos tienen la inmoralidad breve, pero con una mujer que ama no se puede actuar tan a matacaballo. Él no era un vanidoso, pensaba. Esta joven gusta del lujo de mi despacho, de mi casa, de mi persona. Tal vez le guste incluso la dulzura de mi voz y la finura de mis modales. Le gusta esta habitación mía en la que hay tantos manjares. Le gustan tantas cosas mías que también puede quererme un poco a mí. El ofrecimiento del amor es un cumplido muy hermoso y gusta incluso cuando no se sabe qué hacer con él. En el peor de los casos, al menos, puede equivaler a los títulos caballerescos de los tratantes de bueyes, y sin embargo, sabido es que se muestran muy celosos de ellos. Ella le dijo, pero sin intención alguna de hacer una tragedia, que había sido su primer amante, y él lo creyó. En una palabra, el viejo tuvo que contenerse para no ofrecer dinero por tercera vez. Se arrellanó tan de buen grado en tan gran dulzura, que cuando ella le dijo que no le gustaban los jóvenes y prefería a los viejos, se sintió herido. Fue un horrible despertar el de oírse llamar viejo y un dolor tener que resignarse a agradecer la amable declaración. Pero la entrevista, incluso cuando fue menos amorosa, no fue, desde luego, una tortura para el buen viejo. La muchacha estaba totalmente ocupada en consumir la opípara cena que se le había ofrecido y así él podía descansar a gusto. Pero al verla partir y quedarse solo, se alegró.
Estaba acostumbrado a la conversación de las personas serias y no le resultaba posible soportar demasiado tiempo la vacua charla de la hermosa joven. Se dirá que hay artistas y pensadores, personas más serias que nuestro viejo comerciante, que de jóvenes soportan con delicia la cháchara de una boca hermosa, pero se ve que para ciertas relaciones los viejos son más serios que los jóvenes más serios. El buen viejo fue a acostarse aún un poco preocupado. Cuando estuvo en la cama se dijo: «No lo pensemos más, tal vez no vuelva a verla nunca». Estaba tan poco seguro de su amor que había quedado con ella en que para el próximo encuentro la invitaría con una notita. Por eso bastaba con no escribirla y volvería a ser el hombre virtuoso de siempre. Antes de conciliar el sueño lo torturó la sed. Había bebido demasiado y había comido cosas demasiado condimentadas. Llamó a su ama de llaves, quien le trajo un vaso de agua y le lanzó una mirada de reprobación. Aquella mujer, ya no demasiado joven, había abrigado siempre la esperanza de acabar siendo la señora de la casa. Después había pensado que el recato del viejo se debía a su espíritu de casta y se había resignado porque en una u otra casta se nace sin culpa propia. Ahora había podido ver por un instante a la joven cuando ésta se alejaba. Así supo que el espíritu de casta nada impedía al buen viejo, lo que equivalió para ella a una auténtica bofetada. Se dirá que tampoco las cualidades que hacen a las personas más o menos deseables dependen de su mérito o demérito, pero ella creía tener esas cualidades, por lo que el viejo era culpable de no advertirlo. Capítulo 4. Pocos días después, mucho antes de lo que él había previsto aquella noche, al acostarse el viejo volvió a citar a la muchacha mediante una nota. La escribió sonriendo, satisfecho de sí mismo. Confió incluso en que la segunda entrevista fuera más pródiga en goces. En cambio, fue idéntica a la primera. Cuando despidió a la joven, se mostró igualmente prudente que la primera vez y quedó de nuevo en que volverían a verse cuando él la llamara de nuevo. Tardó aún menos en llamarla para la tercera entrevista, pero la despedida fue idéntica. Nunca llegó a quedar enseguida para la próxima reunión, porque el buen viejo siempre estaba contento cuando llamaba a la muchacha y cuando la despedía, es decir, cuando intentaba volver a la virtud. Sí, al despedir a la muchacha hubiera fijado al instante el próximo encuentro, el regreso a la virtud habría sido menos sólido. En cambio, así no había compromiso alguno y su vida seguía siendo comedida y virtuosa, con la excepción de un brevísimo intervalo. De la entrevista poco más habría que decir si el viejo no hubiera sido presa, al cabo de algún tiempo, de unos celos enloquecidos, no por su violencia sino por su extrañeza. Es que no se manifestaban cuando escribía la joven, porque era el momento en que se la quitaba a los otros, ni cuando la despedía, porque era el momento en que la entregaba a los otros por su propia voluntad. Sus celos acompañaban con exactitud al amor en el espacio y en el tiempo. Con ellos el amor resultaba evidente y la aventura más verdadera que nunca, una delicia y un dolor indescriptible. En determinado momento se le metía en la cabeza la idea de que la joven tenía, seguro, otros amantes, y todos tan jóvenes como viejo era él. Lo sentía por él, y ¿cómo?, pero también por ella, que podía perder así toda posibilidad de vida decorosa. Pobre de ella si se fiaba de otros como de él. En los celos asumaba su culpa, por lo que para compensar su inicuo ejemplo, el viejo se habituó a predicar la moral en el momento mismo del amor. Le explicaba los muchos peligros que podían entrañar para ella los amores desordenados. La joven protestaba que sólo tenía un amor, el que sentía por él. «Pues mira», gritaba el viejo, ennoblecido al mismo tiempo por el amor y la moral, «si para volver a la virtud decidieras no volver a verme, yo me alegraría». Ante eso, la joven no respondía, y con razón. Para ella la aventura era clara, hasta el punto de que no le resultaba posible mentir como él. No necesitaba de momento dejar aquella relación. También era fácil callar cuando él la cubría de besos, pero cuando él se permitía un desahogo más sincero y hablaba, atribuyéndoselos de otros amantes, entonces ella recuperaba la palabra. ¿Cómo podía creerlo?
Ante todo, ella solo pasaba la vida por las calles de la ciudad en el tranvía. Además, su madre la vigilaba y, por último, nadie quería saber nada con una pobrecita como ella, y derramaba un par de lágrimas. Mala retórica es la que recurre a tantos argumentos, pero, entre tanto, el amor y los celos abandonaban al viejo y podían volver a la cena. En eso podemos ver la regularidad con la que funcionan los viejos. En los jóvenes toda hora determinada está desordenadamente ocupada por los sentimientos más diversos, mientras que en los viejos todos los sentimientos tienen su hora oportuna. La joven se amoldaba a los gustos del viejo. Cuando éste la deseaba, acudía, y cuando dejaba de desearla, se marchaba. Se discutían, después hacían el amor y luego comían con un humor excelente. El viejo tal vez comiera y bebiese demasiado. Quería demostrar su fuerza. En modo alguno pretendo decir que fuera por eso por lo que el viejo enfermó. Está claro que un exceso de años es más peligroso que un exceso de vino, de comida e incluso de amor. Puede que uno de esos excesos agrave el otro, pero yo no soy quien para afirmarlo. Capítulo 5. Se había acostado tranquilo como todas las noches, y en particular aquellas en que la joven, después de haber comido todo lo que se le había ofrecido, se había marchado. No tardó en quedarse dormido. Después recordó haber soñado, pero tan confusamente que ya nada recordaba. Muchas personas debían de haberlo rodeado, gritando, discutiendo con él, y entre sí después todas se habían alejado y él, aturdido, se había echado en un sofá para descansar. Entonces, sobre una mesita precisamente de la altura del sofá, vio un gran ratón que lo miraba con sus ojitos brillantes. Había risa, burla incluso en ellos. Después el ratón desapareció, pero él advirtió, espantado, que había penetrado en su brazo izquierdo y, excavando furiosamente, avanzaba hacia el pecho y le causaba un dolor insoportable. Se despertó jadeante y cubierto de sudor. Había sido un sueño, pero algo real permanecía, el insoportable dolor. La imagen del objeto que causaba el dolor cambió de repente. Ya no era un ratón, sino una espada clavada en la parte superior del brazo y cuya punta llegaba al esternón, arqueada, no cortante, sino áspera y venenosa, porque allí donde tocaba provocaba el dolor. No le permitía respirar ni hacer movimiento alguno. Si se movía, la espada podía romperse y desgarrarlo. Gritaba y lo sabía porque el esfuerzo de hacerse oír le hacía daño en la garganta, pero no sintió con certeza el sonido que emitía. Había muchos ruidos en aquella habitación vacía. ¿Vacía? En aquella habitación estaba la muerte. Se acercaba a él desde el techo, una oscuridad profunda, una nube que, cuando lo alcanzara, le suprimiría la escasa respiración que aún se le concedía, lo arrojaría para siempre fuera de toda luz, y lo enviaría entre las cosas viles y sucias. La oscuridad se acercaba lentamente. ¿Cuándo lo alcanzaría? Desde luego, podía también dilatarse de un momento a otro y envolverlo y estrangularlo en un instante. Así era la muerte de la que tenía noticia desde la infancia. Así de insidiosa y acompañada de tanto dolor. Sentía que le caían lágrimas de los ojos. Lloraba de terror, y no por inspirar piedad, porque sabía que no la había, y el terror era tal que le pareció estar libre de culpa y de pecado. Se veía estrangulado de aquel modo, él, que era bueno, dulce y misericordioso. ¿Cuánto tiempo duró aquel terror? No habría podido decirlo, y habría podido creer que había durado toda una noche, si no hubiera resultado después tan larga. Le pareció que primero se había alejado de él la oscuridad amenazadora y después el dolor. La muerte ya no estaba, y el día siguiente él volvería a saludar al sol. Después el dolor cambió y enseguida sintió un alivio. Se apartó hacia arriba, hacia la garganta, donde después desapareció. Se envolvió en las sábanas. Le castañeteaban los dientes del frío y un temblor convulso le impedía descansar. Pero el regreso a la vida era completo. Dejó de gritar y se alegró de que no se hubiese oído su lamento.
El ama de llaves, que era maliciosa, habría considerado como causa de su mal la visita de la muchacha la noche anterior. De ese modo recordó a la muchacha y al instante pensó: yo no vuelvo a hacer el amor. Capítulo 6. El doctor al que llamaron por la mañana lo examinó, lo estudió y no concedió enseguida demasiada importancia al ataque. El viejo le había contado la aventura de la noche anterior, incluidos el champaña y la comida, y al doctor le pareció que el mal era debido a aquel desorden. Dijo que estaba seguro de que el mal no se repetiría con tal de que el viejo supiera vivir en reposo, tomara cada 2 horas unos polvos y se abstuviese de ver al objeto de su amor o incluso de pensar en él. El doctor, que tenía su misma edad y era un viejo amigo suyo, lo trataba con gran confianza. Podrás ver a tu amante solo cuando yo te lo permita. El viejo, quien tenía más apego a su salud de lo que pensaba el doctor, replicó en cambio: aunque me lo permitieras, no recurriría a ella. Estaba mucho mejor antes de conocerla. Pero después, cuando se quedó solo, pensó enseguida en la joven para liberarse definitivamente de ella. No obstante, recordaba que la joven lo amaba. Por eso la consideraba capaz de acudir a verlo al cabo de algún tiempo, aun cuando él no la invitara. Todo el mundo conoce el poder del amor. Entonces, menudo papel haría él, que había decidido no recibirla ni siquiera con el permiso del doctor. Le escribió que debía abandonar la ciudad de improviso y por mucho tiempo. A su regreso la avisaría. Adjuntó a la carta una cantidad de dinero destinada a saldar la cuenta con su conciencia. La carta concluía también con un beso, escrito después de un instante de vacilación. No, aquel beso no le había alterado el pulso. El día siguiente se sintió tranquilizado por haber pasado una noche en calma, aunque casi insomnio. El fuerte dolor no se había repetido, mientras que él, pese a las seguridades que le había dado el médico, había temido verse afectado todas las noches en la oscuridad. Volvió a acostarse más tranquilo y recuperó la confianza, pero no el sueño. Se oía el retumbar del cañón y el buen viejo se preguntaba: ¿por qué no habrán inventado aún una forma de matarse sin hacer tanto estruendo? No estaba tan lejano el día en que el sonido de los combates le había inspirado un sentimiento generoso, pero la enfermedad lo privaba del residuo de espíritu social que la vejez no había logrado destruir en él. En los días siguientes el doctor le recetó unas gotas para los intervalos entre los polvos medicinales. Después, para garantizar el sueño nocturno, acudía al anochecer a ponerle inyecciones. También, para el apetito, le prescribió una medicina especial que debía tomar en horas fijas. No faltaban las ocupaciones en la jornada del viejo, y el ama de llaves, repudiada en los buenos tiempos, cobró mucha importancia. El viejo, quien sabía ser agradecido, tal vez se habría encariñado con ella, que a veces debía levantarse por la noche para administrarle medicinas, pero tenía un gran defecto: no le perdonaba sus deslices y se refería a ellos con frecuencia. La primera vez que, conforme al tratamiento, hubo de administrarle una pequeña dosis de champán, la acompañó con esta observación: es el mismo que se compró para un fin muy distinto. Por algún tiempo el viejo protestó y quiso hacerle creer que entre la joven y él solo había habido un afecto purísimo. Después, en vista de que ella no se dejaba apear de su convicción, comenzó a creer que era astuta y lo había espiado, a saber en qué instante. Indagó por extenso para averiguarlo. Enrojeció en particular ante lo que la mujer sabía, porque el resto no existía, pero con aquella maldita mujer acababa existiendo todo, dadas aquellas alusiones suyas muy vagas con las que se podía recordar toda la aventura. El resultado fue que no pudo soportar más a aquella mujer y sólo la toleraba a su lado cuando la necesitaba. Cierto es que la necesitaba también para charlar, por lo que ni siquiera aquel odio, que podría haber sido bastante vivificador, tuvo el menor efecto. Se limitó a decir en voz baja al médico: es fea como un pecado. En aquella lucha con el alma recordaba a la joven, pero no para añorarla. Solo añoraba la salud, o mejor dicho, lo que él consideraba su salud.
La juventud había muerto con la última visita de la joven y la añoranza de ésta subsistía en la de aquella. Ahora bien, hablando en serio, buscaría un empleo a la joven, si recuperaba la salud. Después volvería a su grande y provechosa actividad y no al pecado, lo que perjudicaba a la salud. Pasó el verano, uno de los últimos días serenos. Se le permitió salir en coche, acompañado del médico. La salida dio resultado porque se sintió contento de la variación y su estado no empeoró, pero, con el mal tiempo que sobrevino, no se pudo repetir. Así continuó su vida vacía. La única novedad eran las medicinas. Todas ellas eran buenas por un tiempo. Después, para obtener el mismo efecto, había que aumentar la dosis y después sustituirlas por otras. Cierto es que al cabo de unos meses se volvía al principio. Pero aquel organismo recobró cierto equilibrio. Si iba hacia la muerte, se trataba de un movimiento imperceptible. Ya no se trataba del dolor, heroico por su intensidad, de aquella noche en que la muerte había alzado el brazo para darle el golpe decisivo. Muy al contrario, tal vez ya no valiera la pena, tal como se encontraba, golpearlo. Él creía estar cada día mejor. Le parecía incluso haber recuperado el apetito. Tardaba en tragar sus insípidas sopas y creía sinceramente que comía. En la casa había aún lata de comestibles estimulantes. El viejo cogía una en sus trémulas manos, leía el nombre de la célebre fábrica y volvía a dejarla en su sitio. Pensaba en conservarla para el día en que se encontrara aún mejor. Para ese día conservaba también botellas de champaña. Se había comprobado que para la enfermedad aquel vino estaba contraindicado. La parte más importante del día era la que pasaba en una ventana en las horas más calurosas. Era un agujero por el que se veía la vida que continuaba desarrollándose en las calles, incluso después de que él hubiera quedado exiliado. Si la mujer del pecado, así la llamaba él, estaba cerca, criticaba con ella el lujo que se veía en las pobres calles de Trieste, o compadecía con tono algo enfático la miseria que pasaba por ellas en procesión. Frente a su casa había una panadería y con frecuencia en aquella puerta se formaba una cola de gente que esperaba para recibir un mendrugo de pan. El viejo la compadecía por esperar con tanta ansiedad un pan duro que a él le daba asco, pero en aquel caso su piedad era una auténtica hipocresía. Envidiaba a quienes se movían con libertad por las calles puerilmente. En general se encontraba bien en su habitación protectora, bien caldeada, pero le habría gustado ver también más allá de aquella calle. Las personas que pasaban o despertaban su curiosidad por ir vestidas demasiado bien o demasiado mal, daban la vuelta en la esquina y dejaban de existir para él. Una noche en que no podía dormir, se puso a caminar por la alcoba y con la ansiedad por moverse y tener una distracción, se acercó a la ventana. Ya estaba formada la cola en la puerta de la panadería, tan larga que incluso de noche cubría de negro la acera. Ni siquiera entonces compadeció sinceramente a aquella gente que tenía sueño y no podía irse a dormir. Él tenía la cama y no podía dormir. Mejor estaban, la verdad, los componentes de la cola. En aquellos días se produjo la derrota de Caporetto. Las primeras noticias del desastre se las dio el médico, quien había acudido a llorar en compañía de su viejo amigo, al que creía, pobre médico, capaz de sentir como él. En cambio, el viejo no vio en aquel acontecimiento otra cosa que un beneficio. La guerra se alejaba de Trieste y, por tanto, de él. El médico lloraba. Ya ni siquiera veremos sus aviones. El viejo murmuraba. En efecto, tal vez no volvamos a verlos. Su alma se alegraba con la esperanza de pasar noches tranquilas, pero intentaba reproducir en su cara el dolor que veía impreso en la del médico. Por la tarde, cuando se encontraba bien, recibía a su apoderado, un viejo empleado que gozaba de toda su confianza. Para los negocios el viejo seguía bastante enérgico y lúcido, y el empleado sacaba la conclusión de que la enfermedad del viejo no era demasiado grave y que tarde o temprano volvería a dedicarse a sus negocios. Pero la energía para estos era la misma que lo dirigía en la tutela de su salud. La más leve indisposición lo inducía a dejar los negocios para el día siguiente y para encontrarse mejor. Sabía también olvidarlos, en cuanto su empleado se había marchado.
se sentaba delante de la estufa y le gustaba echar en ella trozos de carbón que después contemplaba mientras ardían. Después cerraba los ojos encandilados y los reabría para reanudar el mismo juego. Así pasaba las noches de días tan vacíos. Pero su vida no iba a acabar así. El destino de ciertos organismos es el de no dejar residuo alguno para la muerte, por lo que ésta solo llega a aferrar un envoltorio vacío. Todo lo que podía arder, ardió, y su última llama fue la más bella. Capítulo 7. El viejo estaba en la ventana y mirando a la calle. Era una tarde oscura. El cielo estaba cubierto de una niebla grisácea y el empedrado, pese a que no había llovido desde hacía 2 días, mojado. Delante de la puerta de la panadería estaba formándose la cola de los hambrientos. Quiso la casualidad que justo entonces pasara la joven por delante del balcón en el que se encontraba él. Iba destocada, pero al viejo, quien no habría podido indicar detalle alguno de su vestimenta, le pareció que tenía mejor aspecto que cuando él la amaba. La acompañaba un joven vestido exageradamente de moda, con guantes y un sombrero elegante, que alzó 2 o 3 veces con el brazo para acompañar sus palabras, evidentemente vivaces. También la joven reía y charlaba. El viejo miraba y jadeaba. Ya no era la vida ajena la que pasaba por aquella vía, sino la propia, y el primer instinto del viejo fue el de los celos. El amor nada tenía que ver, sino solo los celos más abyectos. Ella se ríe y se divierte, mientras que yo estoy enfermo. Habían cometido un desliz juntos y el resultado para él había sido la enfermedad y para ella nada. ¿Qué hacer? Ella avanzaba con su paso ligero y no tardaría en llegar a la esquina y desaparecer. Por eso el viejo jadeaba. No había tiempo siquiera para que aclarara sus sentimientos y él sentía una gran necesidad de hablar y aleccionarla moralmente. Cuando la joven y su compañero desaparecieron, el viejo quiso cortar en seco su agitación, que podía dañarlo, y se dijo: tanto mejor, ella vive y se divierte. Eran 2 mentiras en tan pocas palabras, con las que pretendía significar ante todo que durante la enfermedad se había preocupado por la suerte de la joven y además que sentía satisfacción al verla correr de aquel modo por las calles para divertirse. Por eso no se calmó. Seguía la ventana y miraba la parte por donde había desaparecido la joven. Si volvía a pasar, la llamaría desde la ventana. No hacía demasiado frío y además le parecía necesario verla. Y alguien, receloso, desde su interior le preguntó: ¿para qué? ¿Quieres volver a empezar? El viejo se echó a reír. ¿Desearla yo? Ni pensarlo, vamos. Pero no dejaba de mirar en la misma dirección, dando muestras del deseo más intenso. Yo, pensó, convencido aquella vez de decir la verdad, estaría del todo tranquilo si supiera que ese joven la ama y quiere casarse con ella. Nadie, ni siquiera él mismo, habría podido descifrar el ánimo del viejo, apasionadamente descontento de la joven y de sí mismo. Veía claro que en el comportamiento de la joven había influido una responsabilidad suya. Intentaba reducirla recordando que la había aleccionado moralmente e intentaba olvidar el resto. Para recuperar la tranquilidad debía repetirle más claramente, es decir, a ella, pues él nada pedía para sí mismo, los preceptos morales que podía haber olvidado. Además, existía el peligro de que hubiera olvidado sus palabras y no sus acciones. Corrió hasta la mesa para escribirle que viniese a verlo. ¿Por qué no? La recibiría sereno como a sus oficinistas y le recomendaría que se ocupara mejor de su destino. Con la pluma en la mano se sintió violento. Quería darle a entender al momento que el autor de la carta no era un amante, sino un viejo respetable que la invitaba por su bien a ir a verlo. Cogió una tarjeta de visita y bajo su nombre escribió unas palabras de invitación. Dejó la tarjeta en la mesa y volvió a la ventana. Habría estado mejor que ella hubiera pasado de nuevo por la calle. Existía el peligro de que no correspondiese, cosa extraña en ella, a la invitación, pero era importante para él que lo hiciese. Regresó a la mesa y volvió a escribir la nota que le había enviado tantas veces, con el más intenso rubor, porque así evocaba su culpa tangiblemente incluso, pero con aquella nena no tenía por qué mostrarse considerado. Le bastaba inducirla a venir para arrojarla fuera de su destino, para limpiarlo de una presencia tan incómoda. Le parecía que bastaba con poder decirle claramente más de lo que podía haberlo hecho en el pasado. Por lo que a mí...
concierne, te pido que seas virtuosa conmigo y con todos. Después resultaría fácil no volver a pensar más en eso. Buscó el sosiego dando carácter definitivo a su resolución. Se las arregló para expedir aquella nota sin hacerla pasar por las manos de su enfermera. La cita era para el día siguiente a última hora de la tarde. Las primeras estaban dedicadas a los tratamientos. Volvió a la ventana, con el deseo de lavarse la conciencia de cualquier reproche. Volvió a recorrer con el pensamiento la historia de sus relaciones con la joven. Habría sido extraño atribuirle importancia. Había sido demasiado fácil poseer a aquella joven. Una aventura de lo más común, aunque no en su vida, y también importante por la juventud y la belleza de la muchacha. Es cierto, pensó el viejo, que los otros son peores que yo y que, además, hoy yo soy superior a todos ellos. Le parecía un motivo de orgullo sentir algún deseo y otro, aún mayor, llamar hasta así a la joven para beneficiarla. Le daría dinero. ¿Cuánto? 200, 300, 500 coronas. Tenía que dárselo, aunque solo fuera para adquirir el derecho a educarla. Después la pondría en guardia contra los amores desordenados. También en el pasado había predicado contra los amores, pero ahora debía hacerle olvidar que entonces había intentado situar el suyo entre los permitidos. En la calle ocurrió una escena que atrajo toda su atención. Ya desde lejos divisó a los protagonistas, porque procedían de la parte hacia la que él estaba mirando. Un muchacho de tal vez 8 o 10 años, descalzo, bajaba por la calle arrastrando de la mano a un hombre evidentemente borracho. Parecía que el muchacho fuera consciente de su responsabilidad. Avanzaba con paso corto pero resuelto. De vez en cuando miraba tras sí al hombretón que parecía convencido de deber seguirlo, y después adelante para ver por dónde iba. Sabía, no cabía duda, que debía aconsejar y dirigir. Así llegaron bajo las ventanas del viejo. En aquel momento el muchacho bajó de la acera para caminar mejor y el hombre no lo siguió enseguida, por lo que sus enlazados brazos fueron a chocar contra la columnita de un farol. El muchacho no comprendió enseguida que debía retroceder para que el hombre pudiera seguirlo. Tenía prisa y probablemente hiciese daño al borracho al apretarle la mano contra la columnita. Este fue presa de una furia repentina. Se desvinculó del muchacho y se apresuró a darle una patada que lo tiró al suelo. Por fortuna, su ebriedad lo privaba de rapidez de movimientos, porque se veía que se disponía de nuevo a golpearlo. De nuevo. El muchacho, en el suelo, se tapaba puerilmente la cara con el brazo para protegerse y lloraba mientras miraba aterrado al borracho que estaba inclinado sobre él y no lograba recuperar el equilibrio. El viejo, en la ventana, fue presa del terror. Olvidando por un instante el cuidado de su salud, la abrió y se puso a gritar con su ronca voz para pedir ayuda. Al instante, de la cola ante la puerta de la panadería, acudieron corriendo muchas personas, tantas que al cabo de poco el viejo ya no pudo ver ni al chico ni al borracho. Volvió a cerrar la ventana, llamó a la enfermera y se echó jadeante en una butaca. Era demasiado para él. Las piernas ya no lo obedecían. En su larga soledad había acariciado una gran ambición y se había creído beneficioso y superior a todos, pero ahora tan solo experimentaba una sensación en verdad nueva y sorprendente de verdadera e instintiva bondad. Por un ratito se sintió bueno y generoso sin que su sentimiento resultara oscurecido por pensamiento alguno sobre sí mismo. Cierto es que nada hizo para acercar hasta él a aquel pobre muchacho que necesitaba socorro y consuelo. Ni siquiera se le ocurrió, pero con el pensamiento acariciaba, muy emocionado, la infantil figura abatida. Describió incluso en su memoria un detalle que contribuyó a aumentar su piedad. Había visto el llanto del muchacho, pero no había oído su grito. Tal vez el muchacho se avergonzara de ser castigado en público y su vergüenza, que le impedía llamar la atención de los demás, fuera más fuerte que su terror. Un pobre y pequeño ser que por esa razón resultaba más inerme. Pero el viejo no tardó en volver a su tarea habitual, ocuparse de sí mismo. Ahora bien, su sentimiento generoso le había ensanchado tanto el pecho que pudo comprobar su beneficio de aquel abandono suyo. Para mantener el efecto, habló con su enfermera de su gran aventura. Dijo que había salvado a aquel muchacho. Si yo no hubiese gritado, ese hombretón lo habría destrozado.
En cambio, era posible que su ronco grito ni siquiera hubiese llegado hasta la calle. Volvió con el pensamiento a la muchacha y hubo en él alguna asociación entre el muchacho maltratado y la joven que por la misma calle era arrastrada a la perdición por un lechuguino. La compasión por el muchacho lo movió a reprocharse incluso no haber hecho por él otra cosa que abrir la ventana de par en par y gritar. Se liberó de aquella carga pensando: yo solo debo pensar en una desgracia, que me basta y me sobra. Pasó la noche en vela hasta la mañana. No sufría y seguía meditando. Comprendía perfectamente que no tenía la conciencia tranquila, pero no veía por qué. Decidió dar una suma mayor aún a la muchacha. Le parecía que bastaría para inducirla a manifestar su gratitud y recuperar así la tranquilidad de conciencia. Hacia la mañana se adormeció y tuvo un sueño. Caminaba al sol llevando de la mano a la hermosa muchacha, precisamente como el borracho llevaba cogida la mano del chico. También ella lo precedía un poco, lo que le permitía verla mejor. Estaba bellísima, vestida con ropa de colores como el primer día en que la había visto. Caminaba golpeando con su piececito en el suelo y cada uno de sus pasos hacía sonar la campanilla de alarma, como aquel día en el paseo de Sant Andrea. El viejo, que hasta entonces había avanzado con su lento paso, se esforzó por alcanzar a la joven. Esta se había vuelto para él la mujer de su deseo, toda ella con su ropa, su paso e incluso aquel argentino sonido de la campanilla que debía de llevar atada al pie. Después se sintió enseguida cansado y quiso desprender su mano de la joven. Solo lo logró cuando cayó exhausto al suelo. La joven, como una autómata, se alejó de él sin siquiera mirarlo, con el mismo paso que no dejaba de sonar con la campanilla de alarma. ¿Llevaba el sexo a otros? A él en el sueño no le importó. Se despertó, estaba cubierto de sudor como la noche de la grave angina. ¡Qué sucio! ¡Pero qué sucio! Gritó espantado de su sueño. Procuró calmarse recordando que el sueño no pertenece a quien lo tiene, sino que se lo envían poderosas fuerzas ocultas. Pero la suciedad era evidentemente suya. Desde luego sintió mayor remordimiento por el sueño que había tenido que por la reciente realidad en la que había colaborado conscientemente. En medio de los tratamientos que ocupaban sus mañanas, él, que no podía liberarse del recuerdo de la aventura nocturna, tuvo una inspiración. Entre el muchacho aterrado y golpeado y la muchacha del sueño, quien, como una autómata, ofrecía su belleza, había una analogía. Y entre el borracho y yo, indagó el viejo, estuvo a punto de sonreír ante la imposible comparación y después pensó: de todos modos, puedo hacer reparación ayudándola e instruyéndola mejor. Durante aquel día tuvo también otras dudas. ¿Y si en la realidad hubiera él de comportarse como lo había hecho en el sueño? De acuerdo, los sueños son enviados por fuerzas ajenas y no hay responsabilidad propia, pero él era lo bastante viejo para saber que también en la realidad, a veces en ciertas acciones, no nos reconocemos a nosotros mismos. Por ejemplo, él había entrado en aquella aventura después de aquel histórico paseo hasta el muelle en el que había ido acompañado de propósitos muy diferentes. Ahora bien, si sus propósitos actuales no hubieran tenido mayor eficacia que los de entonces, adiós a la paz y después adiós a la salud y desde luego también a la vida. Pero en aquel momento se le ocurrió al viejo una decisión de auténtica nobleza. Decidió abandonar la vida antes que volver a vivir solitario como antes, en medio de su farmacia. Aquel día, precisamente después de aquel sueño, se sentía aún más deseoso de vivir y actuar. Aquel día, si hubiera presenciado de nuevo el maltrato del muchacho, no habría podido abandonarse al reposo, como el día anterior, y pensó incluso que, cuando hubiese aclarado su posición con la muchacha, podría buscar y beneficiar también al joven, solo que era ya algo demasiado complicado y había que esperar a la visita de algún amigo influyente al que encargaría las indagaciones necesarias. El viejo no pensó en tantos otros niños que se encontraban en circunstancias similares y al alcance de la mano, y a aquel por el que sintió amor por haber visto que lo golpeaban, no tardó en olvidarlo. Contó al médico algo de su aventura nocturna. El viejo amigo, que todos los días se las arreglaba para descubrir un inicio de la próxima curación, sonrió.
Ya ves que regresa la salud, o mejor dicho, la juventud. ¿Así comienza la salud y la juventud?, preguntó el viejo perplejo. Pues bien, el de esa juventud no quería saber nada, quería la calma, la serenidad, la verdadera salud. Antes que nada quería liberarse de cualquier reproche por su conducta con la joven. El doctor no podía adivinar que entonces su paciente estaba decidido a curarse a su modo, tanto más cuanto que el propio viejo no habría podido decírselo. Ni siquiera él sabía que corría tras un nuevo tratamiento. Por la tarde el viejo durmió largo rato con un sueño reparador y no tuvo sueños. Despertó sonriente como un niño, por fin inocente, por carecer de imágenes. Después preparó la cena para la muchacha exactamente como la primera vez en que la esperaba. Antes de dedicarse a semejante labor, tuvo un momento de vacilación, pero después se dijo que, tarde o temprano, la joven debería oír de él palabras duras y prédicas menos divertidas, por lo que era conveniente ofrecerle la compensación que, al parecer, tanto le interesaba. Por eso abrió las latas que había tenido en reserva durante tanto tiempo. Al vaciarlas en los platos preparados en la mesita habitual, sonreía. Se trataba de dorar una píldora que habría podido parecer amarga a la joven. Al presenciar tantos preparativos, su enfermera se alarmó. ¿No sería su deber avisar al doctor? El viejo la tranquilizó con aires de superioridad. Su último sueño había sido sereno y el anterior estaba olvidado. Por eso la sospecha de la enfermera no podía ofenderlo siquiera. Le dijo que podía asistir a la entrevista desde la habitación contigua. Por primera vez habló claramente del pasado, al confesar lo que ella tal vez supiese o al menos sospechara. Se deben olvidar los errores de juventud. En cualquier caso no se pueden repetir. Pero la enfermera no se tranquilizó. Aunque no carecía de nada en aquella casa, le desagradaba ver preparados para otros aquellos comestibles exquisitos. Respondió viperinamente. ¿Así que hace 5 meses era usted aún joven? ¿Solo han transcurrido 5 meses desde entonces?, preguntó el viejo estupefacto. A él le parecía que había transcurrido un siglo desde la última visita de la joven. Volvió a hacer la cuenta y descubrió que no llegaba siquiera 5 meses. No respondió a la enfermera, pero dudó que fuese viejo, si había sido tan joven 5 meses antes. Aún así, no dudó de su sincero deseo de moralidad y bondad. Capítulo 8. La joven acudió como siempre puntual a la cita. El viejo no había experimentado la misma ansiedad en la espera que en el pasado, cosa que lo consoló. Si el sueño había simulado excitaciones sexuales, la realidad ahora no le cabía la menor duda. Era muy distinta, pero le sorprendió enormemente la intensa emoción que sintió al volver a ver el precioso rostro de la joven. Entonces comprendió que había que excluir la posibilidad de que él adoptara con ella, como se había propuesto, los aires de un jefe de oficina. Casi se desmayó. Qué encantadora era aquella carita de ojos grandes, todos cuyos rasgos conocía por haberla besado, y qué armoniosa era aquella voz oída por él cuando cometía actos que le inspiraban remordimiento. No encontraba palabras para saludarla y mantuvo largo rato su manita enguantada en las suyas. Era tan hermoso amar. ¿Estaría presentándose para él una nueva y última juventud? ¿Un nuevo tratamiento, el más eficaz de todos? Después la miró. El rostro le pareció menos lozano. En torno a la boca, que 5 meses antes le había parecido una flor recién abierta, se había desplazado alguna línea. La boca se había alargado un poco horizontalmente y los labios parecían menos altos. ¿Alguna amargura? ¿Rencor para con él, tal vez? Es que él había prometido, hasta entonces no lo había recordado, amor y protección, y de improviso se había sustraído a cualquier compromiso que hubiera tenido con ella. Por eso, las primeras palabras que pronunció fueron para pedir perdón. Le contó que aquella ocasión en que le había escrito que debía abandonar la ciudad había caído enfermo en realidad. Describió su grave angina, pese a que ya quedaba muy lejos de él, como si lo hubiese padecido hasta la víspera. Por eso, en cierto modo mintió, pero solo por estar seguro de que obtendría al instante el perdón. Pero ella no pensaba en guardarle rencor. Muy al contrario, se había apresurado a besarlo directamente en la boca. «Qué lástima», dijo,
Habría sido mejor incluso que te hubieras marchado en lugar de enfermar. Para verla mejor, él la hizo sentarse en el otro extremo de la mesa. La madre naturaleza debe de haber coordinado la pérdida de visión de cerca de los viejos con la inutilidad que representan los objetos al alcance de sus manos. Enseguida observó, asombrado, que los rizos que el día anterior había visto volar libres al aire iban ahora cubiertos con un sombrero elegante adornado con plumas de color finos y sobrios. ¿Por qué aquella metamorfosis? ¿Cómo se podía denominarla en Trieste, donde el sombrero de las mujeres designa incluso la clase a la que pertenecen? ¿Venía a su casa con sombrero y no lo llevaba al caminar por la calle? ¡Qué extraño! ¿Y cómo había cambiado en la forma de vestir? Aquella ya no era una muchacha del pueblo, sino que pertenecía a la burguesía por el sombrerito y por el vestido de corte elegante y abundante tela, como se estilaba entonces, cuando había escasez de tejidos. También a la burguesía, pero un poco degenerada, pertenecían aquellas medias de seda transparente que poco protegían las piernas del frío y los zapatitos lacados. No fue solo el afecto lo que impidió al viejo adoptar la expresión huraña que había premeditado, sino también un poco de desconcierto. No había duda de que la muchacha era la persona más elegante con la que había conversado desde hacía mucho tiempo. En cambio, él iba vestido con mucha comodidad y no llevaba siquiera cuello duro, porque lo sofocaba. Con un gesto instintivo se llevó las manos al cuello para cerciorarse de que se había abotonado la camisa. ¿De dónde podía haber salido el dinero necesario para comprar todas aquellas cosas bellas? En lugar de pensar en lo que debía decir, el viejo se perdió en cálculos. ¿Cuánto dinero le había entregado él 5 meses antes? ¿Podía bastar para explicar tamaño lujo? Ella lo miraba sonriente y parecía esperar. Él había decidido no adoptar de momento el aspecto de un mentor, con tanta mayor razón cuanto que le parecía que amonestaba de sobra dando un ejemplo de virtud. Precisamente porque no sabía qué decir, le preguntó: ¿Sigues en el tranvía? Al principio, ella pareció no haber oído bien. ¿En el tranvía? Después pareció recordar. No era un puesto idóneo para una joven. Hacía bastante que lo había dejado. Él la invitó a comer. Era una forma de ganar tiempo porque abrigaba la duda de si debería hacerle un reproche por haber abandonado el trabajo. Mientras ella se preparaba para comer, quitándose despacio los guantes, él le preguntó: ¿Y qué haces ahora? ¿Ahora?, preguntó la joven, también vacilante. Después sonrió. Ahora estoy buscando un empleo y tú deberías conseguírmelo. Con mucho gusto, dijo el viejo. En cuanto me haya curado te tomo conmigo en la oficina. ¿Has estudiado un poco de alemán? ¡Bravo! El alemán, dijo ella riendo con ganas. Tú y yo empezamos a querernos con el alemán y podríamos seguir estudiándolo juntos. Era una propuesta que él fingió no entender. Ella empezó a comer, pero con mucha compostura. El cuchillo y el tenedor trabajaban con gran seguridad y los bocados llegaban a la boquita en la medida justa, mientras que en las cenas a las que la había convidado antes, incluso los deditos habían tenido que colaborar en el fraccionamiento de la comida y su transporte. Al viejo le pareció que debía celebrar verla tan refinada. Seguía vacilando. Si seguía riendo y sonriendo con ella, ¿a dónde llegaría? Para no ofenderla, procuró hablar solo de su culpa. Si aquel día me hubiera acercado a ti solo para aconsejarte por tu bien. El sencillo sentido común de la joven puso entonces una objeción que iba a ocupar al viejo también más adelante. Pero si tú no te hubieses enamorado de mí, ni siquiera te habrías acercado. En efecto, él se apresuró a reconocer que, si no lo hubiera mantenido el deseo en aquella plataforma del tranvía, se habría apeado en el tergesteo sin siquiera advertir que la joven podía necesitarlo. Ella no se había tomado demasiado en serio sus palabras, porque se apresuró a decir: estaba mona en aquel carruaje. Di la verdad, ¿te gusté mucho? Se levantó, fue hasta él y le hizo una caricia en la mejilla recién afeitada. Él no pudo por menos de corresponder a la caricia posándole la mano por debajo de la barbilla. Quiso reanudar el hilo de su conversación. Yo era demasiado viejo para ti y debería haberlo sabido. Viejo, protestó ella, yo te quise porque me gustaste con aquel aspecto tuyo distinguido. Ante aquel cumplido tuvo que responder contento de verdad.
Sabía que aún de viejo tenía una figura distinguida, cosa que seguía complaciéndolo. Mira, añadió ella sin dejar de comer, que si quisieras adoptarme como hija, aún estamos a tiempo. ¿Es que no sería una hija hermosa? Todas las palabras que ella decía traslucían una gran presunción, y a él le parecía que la muchacha del pueblo habría sido diferente. En cuanto a la ropa, precisamente cuando lo había seducido, se había mostrado más recatada. Mientras comía, no le faltaba tiempo para extenderse sobre el sillón y exponer a la vista del viejo sus piernas elegantemente calzadas. ¿Adoptarla? ¿A una mujer que enseñaba piernas que no le interesaban? La ira lo volvió más elocuente. Ya aquel día me acerqué a ti para beneficiarte y orientarte hacia una vida mejor. ¿Recuerdas que te hablé de empleos y estudios? ¿Lo recuerdas? Después la pasión pudo más, pero ¿recuerdas que la primera noche me apresuré a volver a hablar del trabajo, y también la segunda vez y todas las demás en que te vi? Después te dije también que tuvieras cuidado y no te dejaras arrastrar a otros amores desordenados, ¿recuerdas? Así había reconocido, y sin el menor esfuerzo, que también su primer amor había sido desordenado. Y respiró, en vista de que la joven recordaba todo lo que él quería y nada más respiró. Le parecía haber quedado limpio de cualquier motivo de reproche y que ya podía dedicarse a enseñar la moral a la joven sin encontrar impedimento en el ejemplo que él mismo había dado. Con su enfermera él había sido más sincero y había excusado sus antiguos deslices por su juventud. En cambio, con la joven procuraba borrar aquellos deslices con las palabras con las que los había acompañado. Parecía haberlo logrado, por lo que sintió una alegría indecible. Creyó poder mirar el mundo entero objetivamente al encontrarse por fin libre de todos los compromisos a los que todo el mundo se ve abocado por sus debilidades. Si hubiera sido de verdad el observador objetivo que creía, habría podido advertir que en la muchacha subsistía algo popular, simple e ingenuo, y haberse alegrado de ello. Ella seguía comiendo con buen apetito y decía recordar todo lo que él quería y nada de lo que no quería. No había entendido por qué hablaba él de aquel modo, pero no la asombraban sus palabras. Si después él se hubiera puesto a besarla y abrazarla como en el pasado, no le habría extrañado lo más mínimo. Es decir, que podía ser que en el pasado él hubiera acostumbrado a hacer el amor primero y predicar después, mientras que tras su grave enfermedad hubiese decidido comenzar por la prédica, y el motivo al que se debiese aquella nueva actitud no era asunto suyo. Pero afirmó que siempre había tenido en cuenta sus recomendaciones, nunca las había olvidado y nunca se había abandonado a amores desordenados. Lo decía con serenidad, sin dejar de masticar y sin estudiar la cara de su interlocutor para ver si la creía. Él no la creyó, pero se sintió obligado a demostrarle un poco de agradecimiento por haber estado tan complaciente con él. «Bravo», le dijo, «me alegro por ti. Constituye un auténtico regalo para mí que te mantengas honesta, y ya verás cómo te lo agradeceré profundamente». Le parecía haber hecho mucho en aquella primera entrevista. El resto podía reservarlo para el día siguiente, después de haberse tomado el tiempo necesario para reflexionar. Sin embargo, no pudo cambiar de tema, y no solo porque los viejos son un poco como los cocodrilos, a los que les cuesta cambiar de dirección, sino también porque él ya solo tenía un vínculo con la joven. En el fondo, con ella nunca había tenido más de uno, solo que ya no era el mismo, y ese joven con el que pasaste ayer bajo mis ventanas. Ella no recordó enseguida haber pasado por aquella calle. Lo recordó después de hacer un esfuerzo de memoria, o mejor dicho, de reflexión. Debía de haber pasado por aquella calle al dirigirse a otra casa desde la suya. El joven era un primo suyo que había vuelto tras acabar los estudios, un muchacho al que no había que conceder importancia. Una vez más no la creyó, pero le pareció que de momento no debía insistir. Antes de despedirse de ella, con el pretexto de que estaba muy cansado, le dio dinero, aquella vez no guardado en un sobre, sino que lo contó cuidadosamente en la mesa. Miró a la muchacha para poder disfrutar con su agradecimiento. No vio demasiado. Ante todo, a ella le repugnaba siempre hablar de dinero, y el viejo tuvo que pedirle varias veces que presenciara aquel cómputo, porque apartaba la vista. Además, es que la suma no era grande, la verdad, porque entonces con ese dinero se podían comprar como máximo
los zapatos que la joven llevaba puestos. Ella se fue, después de haberle dado un gran besazo, y desde luego pensó que el amor quedaba reservado para la segunda entrevista. Capítulo 9. Cuando quería poner orden en sus pensamientos, el viejo solía hablar con la persona que tuviese a mano, por tanto siempre con su enemiga y única acompañante, la enfermera. Por eso le contó que se sentía aliviado porque la joven había recordado también las lecciones de moral que él le había impartido en el pasado, y no lo detuvo una mirada de asombro que le lanzó la enfermera. Después le contó afablemente, como si estuviese pensando en voz alta, que se proponía ayudar a la joven, y dijo también la suma de dinero que aquel día le había dado para empezar. La enfermera saltó. Siempre se volvía desagradable cuando oía nombrar a la joven, pero comenzó despreciando la cifra de dinero que a él le había parecido tan considerable. No fue sagaz, como después se verá, pero lo que entonces movía su aspiración era un aumento de sueldo. Efectivamente, el viejo aún no había entendido que el dinero se había despreciado más que nunca. Después ella añadió, en cuanto a esa, la seña vaga con la mano, se refería a la muchacha, le resulta fácil recordar las hermosas lecciones de moral que usted le da. No cabe duda de que las ha aprovechado bien. Aquella segunda observación fue para el viejo menos importante que la primera. Le parecía gravísimo haberse ensuciado con avaricia precisamente cuando había querido mostrarse generoso. Si era cierto lo que decía la enfermera, él se había equivocado gravemente, porque aquella suma debía representar su redención, que no se podía pagar con una cantidad pequeña. Aquella fue la primera razón del descontento, después de haber abrigado tanta confianza en alcanzar la calma. En el fondo, el remordimiento no es sino el resultado de una forma determinada de mirarse al espejo, y se vio mezquino y poca cosa. Siempre había pagado demasiado poco a aquella joven. Por ciertos goces, los hombres generosos asumen compromisos equivalentes. Recordó que en el pasado, para no asumir ninguno, ni siquiera había fijado citas por adelantado con ella, por lo que, cuando se sintió satisfecho, le bastó con no volver a llamarla. Los otros hombres acostumbran a pagar a las mujeres todos los días, porque éstas deben comer incluso cuando nada se les pide. En cambio, él la había dejado trabajar en el tranvía para poder comer todos los días, y después le había pagado de un modo que a él le había parecido espléndido, por considerar que sólo le debía el alquiler por unas pocas horas. Así había llevado aquella aventura que, para atenuar su carácter indecente, había querido denominar verdadera. Y le pareció que ese era el remordimiento verdadero y no el de que un viejo como él se hubiese encariñado con una joven. ¿Por qué habría de haberle remordido la conciencia si hubiera tomado a la joven para que sustituyese a aquella odiosa enfermera? El viejo sonrió con un poco de amargura, pero sonrió. La joven eternamente a su lado. En ese caso la grave angina se habría producido mucho antes. Ahora no, porque estaba seguro de poder vivir muy cerca de la joven sin sentir la menor tentación. Le fastidiaba que ella siguiese adoptando con él aquellos aires de sirena, y esa era la razón por la que ahora no podría soportarla junto a sí. Pero en el pasado, por haberla amado, su obligación habría sido la de mantenerla a su lado y educarla mejor. Así lo hacían los jóvenes, mientras que los viejos amaban y apartaban de sí el objeto amado. Qué ridículo debía de haber parecido cuando la había obligado a presenciar la revisión de aquella gran suma que le ofrecía. Pero podía remediarlo. Se apresuró a ordenar a uno de sus empleados que le preparara para el día siguiente una considerable suma de dinero. También podía remediar otra cosa. Al sentir por ella solo un afecto paternal, podía intentar educarla. Se sentía con fuerzas para hacerlo. Simplemente debía prepararse bien antes de reunirse con ella. Ahora ya no le interesaba hacerle recordar aquellas estúpidas palabras con las que solía acompañar las manifestaciones de su corrupción. Había estado débil con ella, porque había seguido abrigando el insensato deseo de parecer puro. Pasó algún tiempo más meditando en el sillón. Le habría resultado muy útil explicar a alguien sus intenciones antes de ponerlas en práctica. También en los negocios solía consultar a su representante para tener una idea clara de lo que quería,
pero en aquel asunto del que se había encargado él solo, no podía contar con el consejo de nadie. Desde luego, con su enfermera no podía comentarlo. Y precisamente por eso, en sus años tardíos, nuestro buen viejo llegó a ser escritor. Aquella noche escribió solo apuntes para la conferencia que quería ofrecer a la joven. Con bastante brevedad contaba sus culpas, sin atenuarlas. Había querido aprovecharse de ella y sustraerse a cualquier obligación para con ella. Esas eran sus dos culpas. Resultaba tan sencillo expresarlas. ¿Tendría el valor para repetírselo a la joven? ¿Por qué no cuando estuviera a punto de pagar? Pagar con dinero y en persona, es decir, educarla y tutelarla. Aquel lechuguino no iba a tener tan fácil el juego. Mira por dónde, al escribir, salía a relucir también pese a que debía haber desempeñado un papel en los dolores y los remordimientos del viejo. Primero escribió aquellos apuntes a lápiz y después los copió cuidadosamente con pluma. En aquella habitación los manuscritos no corrían peligro, porque su enfermera no sabía leer. Al pasarlos a limpio con pluma, añadió consideraciones morales más generales y un poco aburridas y retóricas. A él le parecía haber corregido y completado, pero en realidad había destruido, cosa inevitable en un novato. En el pasado el buen viejo había sido un escéptico. Ahora que su enfermedad había equilibrado su organismo, se sentía propenso a la protección de los débiles y al mismo tiempo a la propaganda. De repente creyó tener algo que decir y no solo a la joven. Releyó el manuscrito y, a decir verdad, fue una desilusión, pero no absoluta, porque creyó haber concebido bien y haber escrito mal. En un segundo intento podría corregirlo. Entretanto le parecía que aquellos apuntes podían servirle para transmitírselo a la joven. Para él, quien, desde que había abierto los ojos a la sensatez, había tenido que oír prédicas morales tantas veces, aquel texto resultaba inútil, pero la joven probablemente estuviera cansada en aquel momento de muchas cosas de este mundo, pero no de la moral. Tal vez aquellas palabras que él había escrito porque las sentía, pero que ahora, al leerlas, había dejado de sentir, la conmovieran. También aquella noche fue agitada, pero no desagradable. El insomnio prolongado siempre es un poco delirante. No todas las células permanecen despiertas. Ciertas realidades desaparecen y las que permanecen despiertas se desarrollan sin freno. El viejo se sonreía a sí mismo como a un gran escritor. Sabía que debía decir algo al mundo. Solo que en aquel duermevela no sabía exactamente qué, pero era consciente de estar medio dormido y el día y la luz acudirían a complementar su inteligencia. Cuando por fin, hacia la mañana, se quedó dormido, tuvo un sueño que comenzó bien y acabó mal. Se encontraba en medio de una multitud de hombres dispuestos en círculo en una gran plaza de armas. Presentaba a todos la joven vestida con su ropa de colores y todos aplaudían como si la hubiera hecho él tan hermosa. Después ella se agarraba a un trapecio que avanzaba, unido a un trole, en círculo precisamente por encima de toda aquella gente, y al pasar todos le acariciaban las piernas. También él esperaba, ansioso, aquellas piernas para acariciarlas, pero a él no le llegaban nunca, y cuando le llegaban ya no las necesitaba, y toda aquella gente se puso a gritar. Gritaba una sola palabra, pero él no la entendió hasta que se vio inducido a gritarla también él. Sonaba así: ¡socorro! Se despertó con un sudor frío. La grave angina lo crucificaba en la cama. Se moría. En la habitación la muerte estaba representada tan solo por un batir de alas. Era la muerte misma la que había penetrado en ella, junto con la espada venenosa que se arqueaba en su brazo y en su pecho. Él era todo dolor y miedo. Más tarde pensó que a su desesperación había contribuido también el remordimiento por su puerco sueño. Pero en el intenso dolor podía caber todos los sentimientos que en su vida le habían ofuscado el alma y por tanto también su aventura con la joven. Cuando desaparecieron el dolor y el miedo, volvió a examinar aquella suprema preocupación suya. Tal vez creyese que así se encaminaba hacia la curación definitiva. Qué importante era aquella joven en su vida. Por su causa había enfermado. Ahora lo perseguían los sueños y lo amenazaba de muerte.
Era más importante que nadie y que nada de su vida. Incluso lo que en ella despreciaba era importante. Resultaba que aquellas piernas, que en la realidad lo habían indignado, en el sueño lo habían corrompido. En el sueño había aparecido vestida con andrajos, pero las piernas eran exactamente las del día anterior, cubiertas con medias de seda. Llegó el médico con sus prescripciones habituales y su confiada calma habitual, inalterable mientras la angina pectoris lo afectaba a él, solo para el tratamiento. Declaró que aquel iba a ser el último asalto. El dolor intenso es incluso un síntoma favorable, dado que en los organismos deshechos nunca se producen grandes dolores. Además, se acercaba el buen tiempo. Estaba seguro de que la guerra estaba a punto de acabar y el viejo podría dirigirse a algún lugar apropiado para su tratamiento. La enfermera no olvidó avisar al médico de la visita que el viejo había recibido el día anterior. El médico, sonriendo, recomendó que no aceptara más visitas semejantes hasta que él las permitiera. Con firmeza viril, el viejo rechazó la prohibición. Había que curarlo sin prohibirle nada. Aquella visita no podía haberlo dañado y resentía aquella suposición como una ofensa. En adelante llamaría así a la joven y la vería con frecuencia. Si lo deseaba, el médico podría cerciorarse de que aquellas visitas no podían perjudicarlo. Semejante actitud del viejo en aquel mismo día, justo después de haber padecido tanto, era la manifestación de una grande y verdadera nobleza. Él mismo tenía la sensación de estar dando una prueba de fuerza. Los otros no podían saber que la grave angina no había sido la aventura más importante de aquella noche. No podía pasar la vida a medias enfermo como hasta entonces. Debía volverse más intensa y más vasta, porque su pensamiento no podía girar en torno a su personita. Se proponía seguir las prescripciones del médico, pero creía saber también otras cosas importantes para su curación y que no quería decir al médico. El médico no discutió porque, como buen clínico que era, no creía que la discusión fuese buena para el tratamiento. El cese de un gran dolor es una gran dulzura y el viejo la experimentó aquel día. La libertad para moverse y respirar es una auténtica felicidad para quien se ha visto privado de ella, aunque solo fuera por un instante. No obstante, aquel día encontró tiempo para escribir a la joven. Le mandaba el dinero que ya le había asignado el día anterior y la avisaba de que le mandaría más en adelante. Le rogaba que no fuera a su casa hasta que él la llamara, en vista de que había enfermado. Ahora sabía que amaba a la muchacha vestida con ropa de colores, como a una hija. La había poseído en la realidad y también en el sueño, o mejor dicho, en dos sueños. En los dos sueños, se decía el viejo a sí mismo, sin saber que los sueños se tienen de noche y se completan de día, había sentido un gran dolor, tal vez por el mal que lo había afectado, el de la compasión. Así se había sellado el destino de la joven y él había contribuido a ello. Por su culpa, ella había caminado por las calles con la campanilla de llamada atada a los pies o incluso ligada a un trole. Se había deslizado sobre aquel círculo y se había ofrecido a los ojos y las manos de los hombres. Y no importaba que la joven que había ido a verlo el día anterior no hubiera sabido despertar en su ánimo sentimiento alguno de compasión o afecto. Ahora ella era así y había que salvarla convirtiéndola para que volviese a ser la buena y querida muchacha que, lamentablemente, había sido suya y que ahora él amaba por su debilidad, que requería caricias y protección. Cuánta dulzura entrañaba para él semejante propósito, una dulzura que invadía toda su fibra, pero modificaba todas las cosas y a todas las personas, incluso a su enfermera, pero también su enfermedad incluso, contra la que pensaba poder luchar. Ya el día siguiente llamó al notario e hizo un testamento con el que, aparte de algunos legados que le parecieron importantes, pero que en comparación con su patrimonio eran exiguos, dejó todo lo que poseía a la joven. Mira por dónde, al menos no iba a volver a tener esta necesidad de venderse. La educación de la joven comenzaría cuando él, después de haberse recuperado, estuviera en condiciones de dársela.
Dedicó algunos días a corregir los propios apuntes tomados el día anterior y que habían de servir de base para las prédicas destinadas a la joven. Después los destruyó porque no los satisfacían. Ahora sabía exactamente en qué estribaba el error cometido por los dos y que había provocado a él la enfermedad y a ella la corrupción. Lo que debía remorderle la conciencia no era el pago insuficiente del amor y el abandono de la joven. Se había equivocado cuando se había acercado a ella de aquel modo. Ese era el error que debía estudiar. Por eso comenzó a redactar nuevas notas sobre las relaciones que debían y podían darse entre jóvenes y viejos. Sentía que no tenía derecho a prohibir el amor a la joven. El amor podía ser aún para ella moral, pero convenía prohibirle cualquier amor desordenado y, ante todo, el amor con viejos. Por un tiempo intentó expulsar junto a los viejos, que convenía evitar, también a aquel lechuguino del paraguas elegante al que aún no había olvidado, cosa que le complicaba la tarea y volvía sus apuntes menos seguros y rectos. Después el lechuguino desapareció de aquellos apuntes y quedaron solos, cara a cara, el viejo y la joven. Pasaba el tiempo y él no se sentía nunca listo para llamar así a la joven. Había escrito mucho, pero tenía que poner orden en aquellos apuntes suyos para que estuvieran al alcance de la mano en el momento en que fuesen necesarios. Todas las semanas hacía llegar a la joven por mediación de uno de sus empleados cierta cantidad y le escribía que aún no estaba lo bastante recuperado para recibirla. El buen viejo creía decir la verdad, y era cierto que no lo estaba, pero desde luego tampoco peor que antes del último ataque. Si bien ahora aspiraba a la salud absoluta del hombre activo y aún no la había conseguido. Se sentía mejor porque había renacido en él la confianza. Durante un tiempo, ésta aumentó continuamente en relación directa con su apego a la vida, es decir, a su trabajo. Un día, al releer lo que había escrito, nació en la mente del viejo la teoría pura de la que quedó eliminada la joven y también él. O mejor dicho, la teoría nació precisamente gracias a esas dos eliminaciones. La joven, que de él solo recibía dinero, no tardó en perder toda su importancia. Las impresiones más fuertes acaban dejando en el alma solo un ligero eco que no se advierte, si no se busca, y en aquel momento el viejo, del recuerdo de aquella joven en la que había amado y que había dejado de existir, sentía surgir un coro de voces juveniles que pedían socorro. En cuanto a él, tras la teoría cambió de aspecto en virtud de una doble metamorfosis. Ante todo, llegó a ser algo muy distinto de aquel viejo egoísta que había corrompido a una joven para gozarla y no pagarle, porque se veía confundido con otros 1000 que con gusto habrían hecho o hacían lo mismo. No era un motivo de sufrimiento. La suya se encontraba junto a millares de otras cabezas blancas y bajo aquella blancura había en todas ellas la misma malicia. Después él se volvió totalmente distinto de todos los demás. Él era el teórico alto y puro, depurado, de toda malicia por su sinceridad, una sinceridad fácil porque no se trataba de confesar, sino de estudiar y descubrir. Ya no escribía a la joven para que ésta lo entendiera. Habría tenido que mantenerse de pies a tierra y no valía la pena. Creía estar escribiendo para todo el mundo y tal vez también para el legislador. ¿Acaso no buscaba una parte importante de las leyes morales que, según él, debían regir el mundo? La confianza que el trabajo había infundido en su ánimo era inmensa. La teoría resultaba extensa, por lo que no podía morir antes de haberla concluido. Le parecía que no debía apresurarse. Una potencia superior velaría para que él pudiera llegar al final de su importante obra. Puso el título con su hermosa y gran caligrafía: de las relaciones entre la vejez y la juventud. Después, cuando se disponía a redactar el prefacio, pensó que para la publicación debería encargar una bonita viñeta ilustrativa del título. No encontró la forma de colocar en ella aquella plataforma del tranvía conducido por la joven y un viejo que la arrancaba del trabajo. Era difícil, incluso para el mejor dibujante, expresar claramente la idea con aquellos elementos.
Después tuvo una inspiración. Ni siquiera le faltaba una inspiración. La viñeta debía representar a un niño de 10 años que guía a un viejo borracho. Llamó también a un dibujante para que realizara enseguida el dibujo. Recibió una birria y el viejo la rechazó y declaró que cuando estuviera totalmente recuperado, él mismo buscaría al dibujante idóneo. Con el buen tiempo que por fin había llegado, el viejo se ponía a escribir ya de buena mañana. Después dejaba con gusto de hacerlo para someterse a los tratamientos habituales, porque no significaban una interrupción en su trabajo. Nada podía desviar su pensamiento, que no cesaba de avanzar y desarrollarse. Después escribía hasta la hora de comer, luego dormía una horita en su sillón tranquilo y sin soñar, y volvía a su trabajo para seguir escribiendo y meditando hasta la hora del paseo diario en coche. Iba a Sant Andrea acompañado de su enfermera o a veces del médico. Daba algunos pasos por la playa, miraba el horizonte por el que estaba poniéndose el sol con ojos muy distintos. Le parecía a los que había tenido en el pasado para las bellezas de la naturaleza. Ahora que meditaba sobre problemas elevados, en lugar de hacer negocios, le parecía ser parte de ella más íntimamente. Miraba el mar coloreado y el cielo terso y se asociaba en cierto modo a tamaña pureza, porque se sentía digno de ella. Después cenaba y pasaba una horita más deleitándose con su trabajo y releyendo las cuartillas que iban acumulándose en un cajón de su mesa. En su impoluta cama, acompañado de su teoría, dormía con sueño sereno. Una vez soñó con la querida joven vestida con ropa de colores y ni siquiera recordó en aquel sueño que existiese aquella otra joven de las medias de seda. Habló con ella en alemán, en el que se expresaba inteligiblemente. Nada excitante hubo tampoco aquella vez y le pareció una gran prueba de salud recuperada. Le habría gustado tener junto a sí a alguien a quien poder leer su obra y comprobar su efecto con su propia voz y en cara ajena, pero tuvo que renunciar a ello. Sabía con la práctica de escritor que ya había adquirido que un gran peligro asediaba a la teoría, el de alejarse de la línea que le había asignado la realidad. Cuántas cuartillas tuvo que sacrificar porque en ellas se había dejado extraviar por el sonido de las palabras. Para ayudarse había descrito en una cuartilla su punto de partida y la tenía siempre delante. El viejo se caracteriza por disponer de un poder que puede llegar a ser perjudicial para el joven, el único importante para el futuro de la humanidad. Había que hacerle prestar atención a eso, pero en vista de que dispone del poder conquistado durante su larga existencia, es necesario que lo dedique a beneficiar al joven. Para atenerse a la verdad, el moralista se refería exactamente a su aventura. Era necesario conseguir que el viejo no deseara a la joven en aquella plataforma sin ocuparse de la petición de socorro que le hacía la hermosa joven. De lo contrario, la vida ahora apasionada y corrupta se volvería pura, pero de hielo. Seguían muchos signos de exclamación para iniciar la dificultad de la tarea que se imponía el moralista. En efecto, ¿cómo se habría podido demostrar a los viejos que su deber consistía en cuidar como hijas a las muchachas que, de estar permitido, habrían tenido como amantes? La práctica enseñaba que los viejos estaban dispuestos a tomarse a pecho el destino solo de las jóvenes que ya habían sido sus amantes. Había que demostrar que no era necesario pasar por el amor para llegar al afecto. Así latía el pensamiento del viejo. Hasta entonces había sonreído al respecto, porque consideraba que, con el avance de la investigación metódica, podría ver más claro los detalles del problema. Intentó asociar a la enfermera a su trabajo. Lo único que le habría pedido habría sido que se quedara escuchándolo. Ante sus primeras palabras, se puso furiosa. ¿Sigue usted ocupándose de aquella? Era evidente que toda teoría moría estrangulada si se comenzaba designando a la joven su auténtica madre como aquella. Entonces probó con el doctor. Parecía que a éste le gustaba la teoría. El doctor comprobaba una auténtica mejoría en el estado del viejo, por lo que había de gustarle por fuerza la teoría, que le parecía útil, pero le resultaba difícil de aceptar en sí misma.
Como también él era viejo y tenía buena salud, miraba la vida con el vivo deseo de la persona inteligente y no aceptaba quedar excluido de alguna de sus manifestaciones. En el fondo, dijo al viejo, quieres atribuirnos una importancia demasiado grande. En modo alguno somos tan seductores. Miraba al viejo y después a sí mismo en el espejo. Y sin embargo seducimos, dijo el viejo, seguro de su experiencia. Cuando así es, no está mal, observó el doctor sonriendo. También el viejo intentó sonreír, pero fue una mueca. Sabía que, al contrario, se encontraba muy mal. El doctor recordaba entonces que ante todo era médico y dejaba de examinar la teoría, es decir, la medicina a la que él mismo atribuía importancia. Quiso incluso contribuir a la teoría, pero era natural que, donde él tocaba, destruyese los fantasmas del viejo. Si lo deseas, dijo el viejo, yo te consigo una obra titulada El Viejo. Por desgracia, en ella se considera la vejez una enfermedad, pero no muy duradera. El viejo objetó, ¿enfermedad la vejez? ¿Enfermedad una parte de la vida? ¿Y qué sería entonces la juventud? Creo que tampoco esta es la salud absoluta, dijo el médico, sino otra cosa. La juventud con mucha frecuencia atrapa enfermedades, pero suelen carecer de complicaciones. En cambio, en los viejos, incluso un resfriado es una enfermedad complicada. Eso ha de significar algo. Significa solo que el viejo es débil. En realidad no es otra cosa, gritó el viejo victoriosamente, que un joven debilitado. Lo había encontrado. Ese descubrimiento iba a formar parte de su teoría que se beneficiaba en gran medida de él. Por eso, para que su debilidad no se convierta en enfermedad, necesita una moral muy sólida. La modestia le impedía decir que su teoría brindaría esa moral, pero lo pensó. Aquella entrevista con el doctor, que tan provechosa le resultó, debería haberlo animado a celebrar otras, pero un día el doctor reveló tan claramente su fe íntima que el viejo comprendió que entre ellos dos no había punto alguno de entendimiento. Un día, durante sus elucubraciones, el viejo tuvo que ponerse a analizar los derechos que correspondían a la vejez respecto de la juventud. Dios mío, ¿no se había escrito la Biblia en vano precisamente? ¿Debía la juventud obediencia a la vejez, respeto, afecto? El doctor se echó a reír y cuando se reía le gustaba revelar su pensamiento más íntimo. ¿Obediencia? Inmediata, porque no hay que hacer esperar a los viejos. ¿Respeto? Todas las jóvenes de Trieste de rodillas para que podamos elegirlas más fácilmente. ¿Afecto? Del bueno y sólido, brazos al cuello o a otro punto y boca en boca. En una palabra, el pobre viejo no tenía suerte y no encontraba el alma gemela. No sabía que el doctor carecía de la experiencia de la grave angina y por esa razón no era un viejo como él. Además, aquel debate tuvo un efecto, pero negativo. El viejo dejó, en cuarentena, diversas cuartillas ya escritas en una carpeta en la que escribió que debe la juventud a la vejez. A veces la teoría se enmarañaba y resultaba difícil avanzar. Entonces el viejo se sentía muy mal. Había interrumpido el trabajo pensando que un breve descanso le daría la claridad que le faltaba. Pero qué vacíos transcurrían los días. Al instante la muerte resultaba más cercana. Ahora el viejo encontraba el tiempo para sentir la pulsación insegura de su corazón y su fatigada y ruidosa respiración. En uno de esos períodos mandó a rogar a la joven que acudiese a su casa. Esperaba que bastara con volver a verla para sentir renovado su remordimiento, que era su principal estímulo para escribir, pero ni siquiera así le llegó la ayuda esperada. La joven había seguido evolucionando, estaba elegantísima como en la ocasión anterior y evidentemente había esperado ser recibida con besos. El viejo no se mostró demasiado severo y aquella vez no porque se sintiera violento, sino porque poco le importaba. En aquel momento amaba a toda la juventud, varones y hembras, incluida la querida joven vestida con ropa ajada, aquella muñeca tan orgullosa de su ropa que hablaba de ella delante del espejo. Pero había evolucionado tanto que se quejaba de que el dinero ya no le bastaba y le rogaba que aumentara su estipendio.
Entonces el viejo hizo gala de su antigua práctica de los negocios. «¿Por qué crees que te debo dinero?», preguntó sonriendo. «¿No fuiste tú quien me sedujo?», preguntó la pobre joven, que debía de haber sido aleccionada por alguien. El viejo permaneció tranquilo. Por desgracia, el reproche ya no le afectaba. Puso la objeción de que eran dos quienes hacían el amor y que no había habido ni violencia ni astucia por su parte. Ella se dejó convencer enseguida y no insistió. Probablemente estuviera arrepentida y enojada consigo misma. Ella, que siempre había procurado al máximo no parecer interesada, por haber hablado de aquel modo. Él, para aplacarla aún más y con la esperanza de sentir al menos en mínima medida la antigua emoción, le contó que la había citado en su testamento. «Lo sé y te lo agradezco», dijo ella. El viejo no advirtió la extrañeza de que ella creyera estar enterada de un testamento mantenido secreto y aceptó su agradecimiento. Aquella entrevista lo desilusionó hasta el punto de que se propuso rehacer su testamento y dejar el resto de su patrimonio a alguna institución benéfica. No hizo nada al respecto solo porque los teóricos son personas muy lentas a la hora de actuar. Capítulo 10. Y así fue como el viejo se encontró solo ante su teoría. Entretanto, el larguísimo prefacio a su obra estaba terminado y según él había quedado espléndido, hasta el punto de que lo leía continuamente para que le infundiera el estímulo con el que seguir avanzando. En aquel prefacio se había fijado el objetivo de demostrar que la humanidad necesitaba su obra. Él no lo sabía, pero esa era la parte más fácil de ésta. En efecto, toda obra encaminada a crear una teoría se divide en dos partes. La primera se dedica a la destrucción de teorías preexistentes, o mejor aún, a la crítica del estado de hecho existente, mientras que la segunda tiene el difícil objeto de reconstruir las cosas sobre nuevas bases, cosa bastante difícil. Un teórico llegó a publicar en vida 2 enteros volúmenes para demostrar que las cosas iban mal y de la forma más injusta. El mundo saltó por los aires y ni siquiera se arregló cuando los herederos del teórico publicaron el 3er volumen, póstumo, dedicado a la reconstrucción. Una teoría es siempre algo complejo y al formularla no se vislumbran enseguida todas sus hilaciones. Surgen teóricos que predican la destrucción de un animal, por ejemplo, los gatos. Se escribe y se tarda en advertir que en torno a la teoría, como consecuencia de ella, pululan los ratones. Hasta muy tarde no es el teórico presa de la turbación y se pregunta angustiado: ¿y qué voy a hacer con los ratones? Nuestro viejo estaba aún muy lejos de esa turbación. Nada más hermoso y más fluido que el prefacio a una teoría. El viejo descubría que en este mundo faltaba a la juventud algo que la volvería más hermosa, una vejez sana que la amara y la asistiera. No faltaron estudios y meditaciones también para el prefacio, porque en éste había de formular el problema en toda su amplitud. Así pues el viejo comenzaba por el principio, como la Biblia. Los viejos, cuando aún no lo eran tanto, se habían reproducido a sí mismos en los jóvenes con gran facilidad y cierto placer. Al pasar la vida de uno a otro organismo, resultaba difícil cerciorarse de si se había elevado o mejorado. Los siglos históricos anteriores no eran suficientes para obtener la experiencia, pero después de la reproducción podía haber un progreso espiritual si la asociación entre los viejos y los jóvenes era perfecta y si una juventud sana podía apoyarse en una vejez sanísima. Así pues, el objeto del libro era el de demostrar la necesidad de la salud del viejo por el bien del mundo. Según el viejo, el futuro del mundo, es decir, el poder de los jóvenes que harían dicho futuro, dependía de la asistencia y las enseñanzas de los viejos. El prefacio tenía también una segunda parte. Si hubiera podido, el viejo habría hecho muchas partes en él. En la segunda intentaba demostrar el provecho que obtendría el viejo con una relación pura con la juventud. Con los hijos la pureza resultaba fácil, pero en modo alguno podía ser impura con los compañeros de los hijos.
Si se mantenía puro, el viejo viviría más sano y más tiempo, cosa que, según él, resultaría muy útil para la sociedad. El primer capítulo era también un prefacio, bien que se debía describir el estado actual de cosas. Los viejos abusaban de la juventud y ésta despreciaba a los viejos. Los jóvenes hacían leyes para impedir a los viejos seguir dirigiendo la marcha de los asuntos y por su parte los viejos conseguían la promulgación de leyes para impedir el ascenso de los jóvenes cuando lo eran demasiado. ¿No revela esa rivalidad un estado de cosas perniciosa para el progreso humano? ¿Qué tenía que ver la edad en la designación para los cargos públicos? Esos prefacios de los que aquí ofrezco solo el meollo dieron trabajo y mucha salud al pobre viejo durante varios meses. Después hubo otros capítulos que avanzaron bastante fácilmente y no lo agotaron, pese a su estado de debilidad, los capítulos polémicos. Estuvo dedicado a negar que la vejez fuera una enfermedad. Al viejo le parecía haber sido muy feliz con aquel capítulo. ¿Cómo se podía creer que la vejez, mera continuación de la juventud, fuese una enfermedad? Debía haber intervenido otro elemento para convertir la salud en enfermedad. El viejo no podía encontrarlo. Después, según el propósito del viejo, la obra debía haberse dividido en dos partes. Una iba a tratar de la forma de organizar la sociedad para que hubiera viejos sanos, y la otra de la organización de la juventud para regular sus relaciones con la vejez. Pero a ese respecto, el viejo se veía a cada momento interrumpido en su trabajo por la invasión de los roedores. Ya he hablado de las cuartillas que había apartado y guardado en una carpeta con la intención de reanudar el trabajo con ellas cuando hubiera aclarado alguna duda al respecto. Después se sumaron muchos otros paquetes de cuartillas. Así, siempre recordaba que el dinero había tenido un papel importante en su aventura con la joven. Durante algunos días escribió que se debería secuestrar el dinero, que suele pertenecer a los viejos, a fin de que no pudiera servir para corromper, y resulta asombroso que pasaran muchas horas antes de que se diese cuenta de lo doloroso que habría sido para él verse privado de su dinero. Y entonces dejó de escribir sobre ese asunto y guardó las cuartillas correspondientes en espera de una mayor luz. Otra vez pensó en escribir que desde el primer curso de primaria se debía recordar que el fin de la vida es llegar a ser un viejo sano. La juventud, cuando peca, no sufre y no hace sufrir tanto. Además, el pecado de un viejo equivale aproximadamente a 2 pecados de joven. El mal ejemplo que con él da es, a su vez, un pecado. Así pues, desde el principio mismo habría que estudiar, según el teórico, para llegar a viejo de forma sana. Pero después le pareció que en semejante razonamiento no estaba bien trazada la vía hacia la virtud. Si el pecado del joven tenía una importancia tan leve, ¿por dónde podía comenzar la educación del viejo? Y en la carpeta en la que sepultó aquellas cuartillas anotó: por estudiar cuándo debe comenzar la educación del viejo. Hubo cuartillas en las que el viejo se esforzó por demostrar que para tener una vejez sana había que rodearla de jóvenes sanos. El sistema de dejar aparte las cuartillas y no destruirlas favorecía las contradicciones que el autor no advertía. En aquellas últimas cuartillas se manifestó en el autor cierta ira contra la juventud. En conjunto, era cierto que, si la juventud hubiese sido sana, la vejez no habría podido pecar. Ya la mayor fuerza física la protegía de atentados. En la carpeta que guardaba tanta filosofía estaba escrito: ¿quién debe comenzar a moralizar? Y el viejo fue acumulando sus dudas y creyendo que inventaba algo, pero aún así la lucha era superior a sus fuerzas, y cuando regresó el invierno, también el médico advirtió una mayor decadencia física del paciente. Hizo indagaciones y acabó adivinando que la teoría que tan provechosa había sido ahora resultaba perjudicial. ¿Por qué no cambias de tema?, le preguntó. Deberías abandonar ese trabajo y dedicarte a alguna otra cosa. El viejo no quiso confiarse y afirmó que se atareaba tan solo para pasar el tiempo.
Temía al ojo del crítico, pero pensaba que sería así solo mientras no hubiera concluido la obra. Aquella vez, la intervención del médico no tuvo un efecto positivo. El viejo prefirió ponerse a concluir la obra eligiendo una duda tras otra y reanudó el examen de lo que los viejos deberían esperar de los jóvenes. Escribió durante varios días, cada vez más agitado, y después se quedó varios días en la mesa leyendo y releyendo lo que había escrito. Volvió a guardar las viejas y las nuevas cuartillas en la carpeta en la que estaba escrita la pregunta a la que no sabía responder. Después, debajo y angustiosamente, escribió varias veces esta palabra: nada. Lo encontraron rígido y con la pluma en la boca, por la que había pasado su último aliento.